Es el último adiós a Ignacio Zoco, el adiós que familiares, amigos y miembros del mundo del deporte han realizado esta mañana en el cementerio de Pamplona al exfutbolista de Oberena, de Osasuna y del Real Madrid, donde hizo historia. Un hombre de una entrega, de un amor propio, un ejemplo, vamos. Pero a mí me superó la persona. La persona, normalmente se suele decir, cuando uno se va, qué buena persona es. En este caso es que un ejemplo. Un espejo en el que hemos intentado mirarnos, hemos intentado aprender. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lo que dejó Ignacio Zoco. Despedida al navarro fallecido esta semana, a los 76 años y convertido ya en leyenda del deporte del fútbol. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Bueno, pues hoy la noticia está en lo que se gastará el Gobierno de Navarra el próximo año. Serán 3.478 millones de euros y serán 109 millones más de lo que se aprobó a gastar para este 2015. Este es el principio de la construcción del plan, de lo que es el anteproyecto de presupuestos. A partir de ahora y en las próximas semanas los departamentos ya tendrán que tener sus presupuestos para presentarlo al Parlamento. Entre las razones de ese aumento de gastos se encuentra el aumento en las expectativas del crecimiento y una reforma fiscal que podría recaudar 30 millones más de lo previsto. Sobre esa reforma se refería anoche en esta casa el nuevo presidente de los regionalistas y también sobre un proyecto del Canal de Navarra que el Gobierno foral insiste en replantear. Insisto, el Gobierno de Navarra tiene muy claro que la necesidad de agua y la necesidad de los regantes va a ser tenida en cuenta en ese análisis y revisión de esa obra, no así otros parámetros que hasta ahora se tenían en cuenta, como era la financiación del propio proyecto. Estamos dispuestos a todo para que salga adelante. Que no piense que el Gobierno que esto le va a salir gratis. El Gobierno de Navarra que estudia recurrir las sentencias que determinan que Navarra, la Policía Foral, no puede cortar ni limitar el tráfico por ser competencia del Estado. EH Bildu va a interpelar al Gobierno de Barcos para conocer qué va a hacer. Y esto es Lekaroz visto desde el Palacio de Arozteguía. Es donde hemos estado esta mañana, en este palacio, hoy en ruinas, y donde se proyecta un hotel, un campo de golf y 226 viviendas. El pueblo está completamente dividido sobre este proyecto del Gobierno. Pero aquí van a dar a 40 personas o 50 trabajo. ¿Por qué no queremos eso? Porque la gente que tenga trabajo aquí. No creemos que destrozar el pueblo sea motivo el darnos trabajo a nosotros. Está dividido bastante, sí. Y Osasuna recibe el domingo al Lugo, pero hoy también disputa un encuentro importante. Se trata de la asamblea ordinaria en la que los compromisarios, los socios, deben votar las cuentas del año pasado que arrojan un superávit de 3 millones de euros y el presupuesto de este, que es de poco más de 10 millones. Corella cerró ayer por la tarde la feria taurina en Navarra con una corrida para recordar salida a hombros de Javier Antón y de Juan Bautista y enfado del público por no indultar al cuarto toro de la tarde. Es el primer paso para elaborar el proyecto de presupuestos. El Gobierno de Navarra fija el techo de gasto del próximo año en 3.478 millones de euros, es decir, más de un 3% que en 2015. Las razones, el incremento de las previsiones de recaudación. Entre las previsiones del Gobierno de Navarra está el incremento de recaudación. Por eso, el Ejecutivo Foral ha fijado el techo de gasto para 2016 en 3.478 millones de euros, es decir, 109 millones más que en el año anterior. En concreto, el consejero de Economía y Hacienda ha señalado que el incremento de este límite de gasto es posible gracias al objetivo de déficit marcado por el Gobierno central, que no podrá superar el 0,3% del PIB navarro en 2016 frente al 0,7% de 2015, a las obligaciones de deuda o a la reforma fiscal que ya estudia el Ejecutivo de Barcos. La reforma fiscal
en la que estamos trabajando, que todavía es un borrador, o sea, es decir, que puede también tener variaciones, la hemos considerado en unos 30 millones de euros. También se han tenido en cuenta la variación prevista del Producto Interior Bruto en Navarra para el 2016 y el efecto del crecimiento de la economía que puede tener. Un Producto Interior Bruto navarro que estima llegue al 2,9% de crecimiento en 2016, es decir, una décima por encima de la previsión para 2015. Este es el principio de la construcción del plan, de lo que es el anteproyecto de presupuestos. A partir de ahora y en las próximas semanas los departamentos ya tendrán que tener sus presupuestos para presentarlo al Parlamento. La fecha límite de presentación, el 1 de noviembre, y además, preguntado por el objetivo de déficit de 2015, ha manifestado que el Ejecutivo todavía está en el escenario de cumplir. El Partido Socialista de Navarra ha propuesto al Gobierno foral que diseñe un acuerdo social basado en el diálogo con sindicatos y empresarios para llegar a un acuerdo de reactivación económica y empleo para Navarra esta legislatura. Chivite, la secretaria general de los socialistas navarros, ha dicho que se trataría de un acuerdo social en el que tendrían cabida todos aquellos sindicatos que entiendan necesario ese impulso. El PSN considera que se debe renovar los pactos con los agentes sociales y empresarios con nuevos contenidos basados en el empleo digno y de calidad y en la construcción de políticas de cohesión social. Respecto al Canal de Navarra, UPN ha presentado una moción en el Parlamento en la que exige al Gobierno foral la ejecución inmediata de la segunda fase del Canal de Navarra. Los regionalistas consideran una necesidad urgente para garantizar el abastecimiento de agua en la ribera. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo ha reiterado que está procediendo a un análisis el Ejecutivo y a revisar la ampliación de la primera y futuras fases. El Gobierno, ha dicho, tendrá en cuenta las necesidades de los regantes y ha asegurado mantiene reuniones con los alcaldes de las futuras localidades regantes. El Gobierno de Navarra está teniendo reuniones con ellos y así como con otros ayuntamientos que también se han opuesto a las ampliaciones del canal. Insisto, el Gobierno de Navarra tiene muy claro que la necesidad de agua y la necesidad de los regantes va a ser tenida en cuenta en ese análisis y revisión de esa obra, no así otros parámetros que hasta ahora se tenían en cuenta, como era la financiación del propio proyecto. Pues de lo que haga el Gobierno en relación a este proyecto se muestra muy vigilante el principal partido de Navarra, UPN. Ayer, en una entrevista concedida a esta casa, su recién elegido presidente advertía de que su partido se movilizará si no se ejecuta la segunda fase del Canal de Navarra como está previsto. Javier Esparza habla ya como presidente del partido mayoritario de Navarra que acaba de elegirlo y habla también de un proyecto que conoce bien tras haber sido consejero de Desarrollo Rural. Esparza advierte al Gobierno de Barcos tras conocer que quiere replantear la segunda fase del Canal de Navarra, la que llegaría a la ribera. Estamos dispuestos a todo para que salga adelante. Si hace falta sacar los tractores a la calle. Bueno, serán los agricultores los que tengan que sacar los tractores a la calle, pero desde luego que no piense que el Gobierno que esto le va a salir gratis. No obstante, el líder regionalista, también portavoz en la Cámara Foral, está dispuesto a apoyar al Gobierno de Barcos en temas que los regionalistas consideren de interés. Se busca un gran pacto por la educación, pues para que se respete la libertad de elección de centro de los padres en Navarra. Pues desde luego contarán con nuestro apoyo. Si plantean el desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra, pues contarán con nuestro apoyo, que no lo dude la señora Barcos, ni Geroabay. Si plantean el tren de altas prestaciones, pues que significa desarrollo para Navarra, pues van a contar con nuestro apoyo. Ahora, si plantean lo contrario, pues lógicamente nos van a tener enfrente. Y también en la reforma fiscal que propone el Ejecutivo foral, siempre y cuando, manifiesta Esparza, haya marcha atrás en la anunciada subida de impuestos. No creo que es algo bueno y todo lo que signifique subida de impuestos, desde luego, pues nosotros vamos a estar en contra. Vamos a seguir ayudando a las empresas, no a crujirlas a impuestos. Bueno, pues yo creo que teníamos que estar en eso, pero en lugar de estar en eso, pues estamos con la Ikurriña a vueltas, como en Cataluña. Ya veremos a ver dónde llega. Ha dicho la presidenta Barcos que la Ikurriña es una realidad con la que tenemos que aprender a convivir. Bueno, pues eso será para ella, con todo el respeto del mundo. La Ikurriña es la bandera de la comunidad autónoma vasca y la Ikurriña pues la inventó Sabino Arana, que era el presidente del PNV. Y la Ikurriña pues era una bandera que les dirá algo seguramente a los nacionalistas vascos en Navarra, pero al resto no. Y la señora Barcos lo que está pagando con esto es un nuevo peaje a Bildu, y esa es la realidad, lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer.
Y el Partido Popular en Navarra ha presentado la primera propuesta de ley registrada en el Parlamento esta legislatura. Los populares plantean una ley foral de apoyo integral a las familias, con ayudas económicas y beneficios fiscales, especialmente para las familias numerosas, las monoparentales o las que tienen a su cargo personas mayores con discapacidad, dependientes o en situación de vulnerabilidad. Los beneficios fiscales tendrán como objetivo prioritario acceder a la vivienda habitual, el fomento de la natalidad, la conciliación y el mantenimiento de las empresas familiares. Contempla también medidas para fomentar la conciliación familiar en el sector privado, en el sector público y en el ámbito educativo. Propone también crear una comisión entre departamentos para garantizar el desarrollo de la ley. Para facilitar la conciliación de su servicio. Tradicionalmente, las medidas que ha tenido esta comunidad han sido para las familias planes de apoyo a dichas familias, pero no ha sido legislado por ley. Por lo tanto, la presente proposición de ley pretende cubrir este vacío normativo. Si hay razones políticas para echarla atrás, desde luego muy pocos argumentos tendrán a favor, porque nosotros observamos que en esta ley no hay absolutamente nada rechazable, sino que se hace con el único objetivo y pretensión de defender al eje vertebrador de la sociedad, que para todos los partidos políticos son las familias. El Gobierno de Navarra estudia recurrir las sentencias que delimitan las competencias del Ejecutivo Foral en el tráfico de carreteras. Se está planteando la posibilidad de poner un recurso, ya que entendemos que la propia ley de mejoramiento, la ley de policías y la ley de tráfico pueden aportar datos que avalen ese recurso, ya que esto ya lo ha dicho el propio Gobierno y la propia consejera, si se quiere una policía foral que sea una policía integral. Y Educación se enfrenta a una multa de 168.000 euros. La Inspección de Trabajo descubrió que el departamento no daba de alta en la Seguridad Social a auxiliares de conversación el curso pasado. El juicio será el 21 de octubre. Eran contratados como becarios para ayudar a los docentes, pero su trabajo trascendía esas funciones. Se trata de 54 auxiliares de conversación, pero podrían ser más. El Ministerio de Educación y luego el Gobierno de Navarra planteaban ese tipo de becas y se ofertaban, pues venían alumnos y alumnas, profesores en algunos casos, en otros casos tampoco lo eran, a ejercer unas funciones propias de becario y de conversadores de idioma, ¿no? Es decir, bien en inglés, bien en francés, auxiliares de conversación, ¿no? Realmente luego en los propios centros a veces realizaban también otras funciones e incluso docentes. La Inspección de Trabajo lo descubrió y ahora Educación se enfrenta a una sanción de 168.872 euros. El juicio en el que se ha personado el sindicato AFAPNA será el 21 de octubre. Le sancionó con una multa y entendemos que incluso podría llegar mucho más allá y que incluso algunas personas tuviesen que pasar a una contratación laboral indefinida dentro del Gobierno de Navarra. Desde el sindicato reclaman también al Ejecutivo que todos los programas lingüísticos que se oferten en Navarra tengan las mismas oportunidades. Que si a una familia se le permite o se le favorece el disponer de autobús y de servicio de comedor, ¿no? Gratuito, ¿no? por el desplazamiento que tienen que realizar a otra localidad porque el modelo D no existe en la suya propia. También ocurre lo mismo con otros modelos lingüísticos o programas lingüísticos, que las familias también tendrían que tener derecho pues, a ese tipo de beneficio, sobre todo pues, porque no exista ningún tipo de discriminación, ¿no? AFAPNA defiende la necesidad del PAI, el programa de aprendizaje en inglés, y rechaza la moratoria que llevará a cabo el Ejecutivo. La imagen del diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, rompiendo varias hojas de la Constitución durante un pleno, sigue coleando. El presidente del Congreso le pedía que rectificase. Cuadra dice que le ampara la libertad de expresión. Vámonos hasta Madrid, hasta el Congreso de los Diputados, para saludar a Benjamín López con la última hora respecto a este asunto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Como dices, esa acción protagonizada por el diputado navarro de Amaiur, Sabino Cuadra, romper 2 hojas de la Constitución durante un pleno, pues sigue coleando aquí en el Congreso de los Diputados. Mañana Jesús Posada, el presidente, va a recibir en su despacho a Sabino Cuadra y le va a pedir que rectifique. De lo contrario, podría ser sancionado con dureza. Eso es lo que determinó ayer la mesa del Congreso y lo que le va a exponer el presidente Posada. Hemos podido hablar con el diputado Sabino Cuadra. Nos ha dicho que considera que le ampara la libertad de expresión, que no ofendió a nadie y que por lo tanto no hay nada que rectificar. Yo he defendido siempre la libertad de la tribuna. La tribuna, un diputado elegido por el pueblo puede decir lo que le parezca. No hay límites.
porque él puede tener la opinión que le parezca. ¿Cuál es el límite? El que yo he aplicado siempre. El límite es la ofensa, bien sea individual, colectiva o de cualquier tipo. Eso no es ninguna ofensa, eso es el ejercicio de la libertad de expresión que tiene que existir aquí en el Congreso. Entonces, pues pensamos que no tenemos por qué retirar ninguna ofensa. Nuestra intención en modo alguno fue ofender a nadie, en modo alguno, ¿no? Y así como suena lo decimos, fue realizar una crítica política y dar una opinión política, punto. Más allá de esa polémica con Sabino Cuadra, hoy se ha celebrado aquí en la sesión de control al Gobierno, que nos ha dejado un rifirrafe entre Amaiur y el ministro del Interior. El diputado Jon Iñárritu ha comparado el conflicto de las FARC en Colombia con lo que él ha denominado el conflicto vasco. El ministro del Interior le ha respondido diciendo que no existe ningún conflicto vasco, que tan solo ha habido en España unos que han matado y otros que han muerto. Vamos a verlo. Si han aprendido alguna lección del conflicto colombiano en torno a la paz y a su consecución. Para nosotros no hay tal conflicto vasco. Lo que ha habido durante décadas en el País Vasco, en Navarra, en conjunto de España, es una organización terrorista llamada ETA, que mediante la socialización del sufrimiento y del terror ha pretendido imponer su proyecto totalitario y excluyente al conjunto de la sociedad española. Y de las Cortes un asunto más. Ocurrió ayer por la tarde. La navarra Idoia Villanueva tomaba posesión como senadora autonómica por Navarra tras prometer acatar la Constitución ante el Pleno del Senado. La ingeniera pamplonesa se convertía en la cuarta integrante de Podemos en acceder a un cargo institucional en el país. La senadora, no obstante, formará parte del grupo mixto de la Cámara Alta. Salió elegida por el Parlamento Foral con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. En decidir qué sociedad quiere en el futuro. Habiendo prestado El proyecto del Palacio Arózteguía divide a los socios del Gobierno de Navarra. Solo Geroa Bai es partidario de llevarlo a cabo, apoyado por el anterior gobierno de UPN, un proyecto turístico y residencial que también ha dividido a los vecinos de la zona. La polémica está servida. A escasos metros de Lecaroz, este viejo caserón del siglo XII espera ruinoso, en medio de la calma, conocer su futuro. Varios empresarios de Baztán pretenden convertirlo en un hotel balneario de 4 estrellas, un campo de golf con 9 hoyos y un proyecto residencial de 228 viviendas. El anterior gobierno de UPN consideró el proyecto de interés para la zona, aprobó un PSIS con el que superó la oposición del ayuntamiento. El proyecto divide ahora a los socios del nuevo gobierno foral y solo Geroa Bai muestra su apoyo. Figura entre los temas de desacuerdo y es evidente que en el plano político pues no estamos de acuerdo, ¿no? Esto está claro. División de opiniones en el seno del gobierno y también división de opiniones entre los vecinos de la zona. Hay quien dice en Lecaroz que el proyecto va a cambiar la fisionomía y la tranquilidad de este municipio. Otros consideran, sin embargo, que proyectos como este son necesarios para una zona en la que apenas hay oportunidades de empleo. La división y tensión es patente, tanto que nos ha resultado difícil encontrar testimonios que muestren ambas posturas, aunque el asunto está en todas las conversaciones. Así, está dividido bastante. Sí. Yo tengo sobrinos que están trabajando en Irlanda, porque aquí no hay trabajo, pero aquí van a dar a 40 personas o 50 trabajo. ¿Por qué no queremos eso? Porque la gente que tenga trabajo aquí, los jóvenes cuando vienen, trabajo aquí. Nos buscamos cualquier otro tipo de trabajo, no creemos que destrozar el pueblo sea motivo el darnos trabajo a nosotros. Muchos dicen además que la oposición no es al hotel ni al campo de golf, sino al desarrollo urbanístico que se propone. Les han dado para poder edificar unos terrenos muy fácil y básicamente pues ya va a dejar de ser este pueblo lo que vemos como es. Que se va a formar otro pueblo aquí, el 16, se va a formar el 16 pueblo del Baztán. Los promotores siguen adelante con su idea, mientras el pueblo de Lecaroz y el gobierno de Navarra siguen divididos en sus posturas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra.
A las 8 de esta tarde, en su segunda convocatoria, tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de Osasuna. Se tiene que votar, una vez explicados, tanto el balance de la pasada temporada, que arroja un superávit de casi 3 millones de euros, como el presupuesto de la presente, que será de poco más de 10 millones. Vamos con ánimo positivo, que se aprueben las cuentas, que hemos hecho un gran esfuerzo con ellas para reducir lo máximo posible los gastos, lo máximo posible el presupuesto, para seguir que el club sea viable. Palabras del presidente de Osasuna, Luis Abalza, que ha realizado antes de despedir por última vez a Ignacio Zoco. El cuerpo del exfutbolista descansa ya en el cementerio de Berechitos de Pamplona. A las 10:30 de la mañana llegaban los restos mortales de uno de los mitos del fútbol español. Han sido muchas las personas que han acompañado a la familia y amigos en este momento duro. Veteranos de Osasuna, de Oberena y del Real Madrid, además de otras personalidades que han despedido al que fuera su compañero. Siendo yo jugador del Real Madrid, él era delegado del primer equipo y ahí tuve la oportunidad de conocernos y de profundizar en esa relación humana. Y efectivamente, era una persona muy noble, tiene un sentido del club muy desarrollado, muy profundo, muy generoso y la verdad que es una gran pérdida para todos nosotros. Muy triste porque en mi caso han sido muchos años conviviendo con Ignacio, no he tenido la gran suerte de tener su amistad, porque tener como amigo a una persona tan maravillosa, tan buena persona, que los navarros tenéis que estar orgullosísimos de Zoco. Y Osasuna, entre tanto, que prepara el duelo del domingo ante el Lugo, un partido en el que no estará Martins. El defensa aún no ha debutado por lesión, pero la zaga no está notando la ausencia del único lateral izquierdo específico de la plantilla. Osasuna es el equipo menos goleado de la segunda división, con solo 3 tantos encajados en 6 partidos, lo que refleja una media de medio gol por encuentro. La solidez defensiva tiene varios nombres propios, uno de ellos el de David García, quien cumple su segunda temporada en el primer equipo. Enrique nos ha transmitido con mucha claridad que tenemos que mantener la puerta cero en la categoría, que es fundamental, y eso yo creo que es primordial lo que estamos haciendo ahora mismo, que es el buscar que no nos metan gol. El vestuario saborea el buen momento. Con 4 victorias en 6 partidos, los rojillos aspiran a seguir en la misma línea. El aficionado está disfrutando un poco de las sensaciones que transmitimos el equipo. Yo creo que esas sensaciones están siendo buenas y a partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que ahora mismo la clasificación está muy apretada y que perdiendo, ganando 2 partidos puedes ganar o subir muchas posiciones, pero bueno, ahora mismo yo creo que nos tenemos que quedar con lo bien que lo está haciendo el equipo y porque si seguimos haciendo las cosas así no vamos a mantenernos donde estamos, ¿no? Después del empate ante el Córdoba, Osasuna tiene una nueva oportunidad en casa ante el Lugo, un partido que esperan distinto. Físicamente el Córdoba era un rival más fuerte y más duro, pero bueno, no tanto de balón y el Lugo igual puede ser más al contrario, de más tener la pelota y bueno. No sé, diferentes rivales. Como nos ha recalcado el míster muchas veces, no es ni más que nosotros ni menos que nosotros, así que les vamos a competir de tú a tú y con la claridad de ir a por los 3 puntos. Martín sigue dosificando a los suyos y Nino, Torres, Oyer, Merino, Javier Flaño y Loties han realizado menor carga de trabajo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Bueno, pues ha sido la última corrida de la Feria Taurina en Navarra, ayer en Corella, y desde luego que fue algo más que amena. Los diestros Juan Bautista y Javier Antón salían ayer tarde a hombros de la Plaza de Toros de Corella, en la que fue la última corrida de su feria, así como de la temporada taurina en Navarra. Los aficionados disfrutaron de 3 grandes faenas de la ganadería francesa Virgen María, afincada en Sevilla. Juan Bautista fue el triunfador al obtener una oreja con su primer toro y 2 orejas e incluso el rabo en su segundo, el cuarto, de nombre Budista, para quien el matador, así como el público, solicitaron por su gran actuación el indulto. La presidencia no lo concedió, blandiendo en mano el reglamento taurino en Navarra, que lo prohíbe en su artículo 80, a pesar del enfado de los asistentes en la plaza.
Lo que sí concedieron a Budista fue la póstuma vuelta al ruedo, con emocionada despedida del matador incluida. Un reconocimiento que recibieron otros 2 toros de Virgen María, el primero de nombre artista y el sexto sobrero gamonero, algo inusual en una misma tarde. Y hubo sobrero porque el sexto de nombre ateo, nada más salir sufrió un golpe contra el burladero que lo dejó inutilizado. El navarro Javier Antón realizó 2 buenas faenas, cobrando oreja en cada una de ellas, tanto con el sobrero, al que realizó su mejor faena del año, como con el tercero. Por último, Salvador Cortés realizó una buena faena a sus 2 toros, aunque no obtuvo premio. En su segundo, el quinto, se produjo por último otro suceso, ya que el subalterno José Ángel Muñoz tuvo que ser atendido en la enfermería de la plaza tras sufrir una fuerte contusión en el muslo izquierdo. La intensa tarde vivida en Corella puede resumirse con la expresión que daba nombre a la ganadería protagonista, Virgen María. Nos despedimos con imágenes de la película Loreak, rodada íntegramente en euskera y que va a ser ha sido la elegida ya por la Academia de Cine para representar a España en la próxima gala de los Oscar. Con estas imágenes nos vamos, nada más información ya lo saben a las 8:30 con Fermín Aspeñas. Baina Goñi, horre mezurik gabe? Aurreko astetan bezala, igual. Konfunditu ingo ziren. 3 aldiz konfunditu. Ez duzu ezer esan behar, Hildakoak hilda daude, takitxo. Bai, batez ere haietaz astutzen garenean.